A ver, nos ven seguramente papá, mamá, algunos abuelitos, tíos, nos ven los hijos. Gracias a Dios, Hora 23 es visto por los diferentes segmentos de nuestra población, de todas las edades, porque esto es para la familia. Les invito a ustedes, papás, a recordar cuando eran niños. ¿Alguna vez sintieron miedo? Miedo quizá a la oscuridad, temor de ver fantasmitas, monstruitos por ahí, el temor a las alturas, temor quizá a los animales, temor a los ruidos, de repente un ruido fuerte y uno no sabe cómo reaccionar, sobre todo cuando es pequeñito. Bueno, hoy vamos a hablar de los miedos. Y nosotros como padres, ahora me toca ser padre y analizo los miedos que tuve cuando chico, que nos preocupamos mucho por nuestros hijos y no saber cómo ayudarles cuando sienten miedos, no pueden dormir, uno apaga la luz y de repente el niño se asusta y tiene terror. ¿Qué podemos hacer los padres? Hoy vamos a hablar de eso precisamente en Hora 23. Los miedos en los niños. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo, y buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos a un nuevo programa. Muy atentos todos los padres de familia y tutores de los más chiquitos, porque esta noche vamos a ayudarles a los más pequeños de la casa a superar sus miedos. Esos miedos que, si no son afrontados en el momento preciso, pueden generar consecuencias muy negativas en un futuro. Así que atentos también a las terapias alternativas que conoceremos para poder afrontar todos estos temores. Bienvenidos, vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo están? Saludar a todas las familias bolivianas que ya están detrás de sus pantallas viendo Hora 23. Sean bienvenidos a su programa y a su sector de las redes sociales, donde ustedes son los protagonistas. Hoy no va a ser la excepción. Nuestras redes sociales tienen que explotar con sus comentarios. Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver las publicaciones en las que ustedes van a participar con el hashtag Superando los Miedos. Veamos. Miedo en los niños. Ellos pueden superar sus temores. El miedo en los niños llega a ser evolutivo, cambia según la edad. Veamos el siguiente cuadro. Lo ideal es aprender a superar los miedos en su momento. Ya saben, papás, no pueden dejar pasar sin tener ayuda profesional. Es normal que los niños de 2 a 6 años despierten con pesadillas y tengan miedo por la noche. Y esta es la publicación en la que ustedes van a poder participar y realizar sus consultas. Si tiene alguna duda sobre el tema, realice su consulta a nuestros profesionales invitados. Facebook y Twitter habilitados para ustedes. Bueno, ¿cuántas preguntas tenemos para hacernos, verdad? ¿Qué tipo de miedos son los que sienten los niños? ¿A qué edad vienen los miedos? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué podemos hacer como padres? Son diferentes los miedos en las edades de los chicos. Miren, tantas cosas. Hoy vamos a hacer lo posible por despejar todas sus dudas con nuestros invitados aquí en Hora 23. Quiero presentarles al primero de nuestros invitados esta noche. Es Flavio Díaz, licenciado Flavio Díaz, es director departamental de la Escuela de Padres de Bolivia, filial La Paz. Flavio, qué gusto tenerlo nuevamente en Hora 23. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, María, es un placer poder compartir. Es muy grato el estar aquí, ¿no? Bienvenido, Flavio. Gracias. Bueno, a ver, miedos en los chicos. Claro, yo le decía a Paulita antes del programa, bueno, me toca mucho pensar como padre en este tipo de temas, ¿no? Porque tengo pequeñitos, 3 pequeños en casa. Y alguna vez vienen pues los miedos, ¿no? Uno a veces no se explica por qué, pero están los miedos. ¿Qué significan estos miedos en los niños? Se manifiestan de diferentes formas en diferentes etapas de la niñez. El más común es el momento de la soledad, del abandono que se le llama, cuando el niño tiene una edad entre el 1 y el 2, 2 años de edad. La mamá no se puede alejar mucho, ni el papá. Él siente mucho temor de las personas extrañas. Eso es algo natural que va superando conforme va aumentando su edad. Básicamente, el miedo a lo desconocido es lo que hace que ellos se motiven a avanzar. Es un proceso natural.
excepto cuando, digamos, surgen ya situaciones patológicas donde ya requiere la asistencia de un profesional. Pero los miedos básicamente son los procesos de conocimiento de nuestra realidad, los que nos van haciendo avanzar en la vida. Tenemos miedo a la oscuridad. Hay una determinada edad donde ya son 3, 4, hasta los 6 años. Tenemos una edad donde los chicos sienten miedo porque han visto una película de terror y en la casa piensan que hay un monstruo en el ropero. El procedimiento para poder apoyarlos es lo que, bueno, yo pienso que vamos a tocar ese tema ahora. Así es. Cómo apoyarlos, en qué momento, para que estos miedos sean superados, ¿no? Aunque el miedo básicamente es lo que nos protege de tener ciertos problemas. Como por ejemplo hay niños que no tienen miedo a los perritos y el perrito le puede morder. Puede haber situaciones de caerse, de estar en un lugar muy alto. Entonces los miedos pueden ayudarnos a ser más precavidos en cierta manera, a ser ¿no? más precavidos, ¿no? Hay algunas experiencias que vienen a través del dolor. Ya me he quemado con la plancha, entonces ya tengo cuidado de no tocar. Una advertencia de chiquillo, no vuelvas Correcto. a hacer esto. ¿Ah? Entonces él dice, no, yo le tengo miedo a la plancha encendida porque me quemo, ya sé lo que pasa. Ajá. Y hay otros que les infundimos, ¿no? Muchas veces los papás tenemos esa mala costumbre. Flavio. Infundir miedo a los chicos. Paulita, Flavio, yo les propongo ahora dar la bienvenida a nuestra segunda panelista, a nuestra segunda invitada esta noche, aquí en Hora 23, ya la tenemos acá a nuestro lado, ya la conocen, ha estado antes con nosotros, la licenciada Alejandra Rodríguez, es educadora, experta en terapias alternativas para niños y adolescentes. Alejandra, qué gusto tenerte en el programa nuevamente. ¿Bien? Muchas gracias más bien a todos ustedes por la invitación y lista y preparada para hablar de este tema tan importante, que es un tema el que más está preocupando a los padres y madres de familia, el por qué causa en mi hijo miedo, porque no nos olvidemos que el miedo se relaciona bastante con la ansiedad y tenemos que hacer igual la diferencia entre miedos y fobias. Pero también algo que me está llamando bastante la atención es que si bien tenemos tantos miedos en nuestros niños y niñas, que son normales en la infancia, ahora vemos que ya están superando esos miedos, si puede ser a los animales, a las tormentas, no sé, a los ruidos fuertes. Ahora el miedo más fuerte es cómo reacciona papá y mamá conmigo en la casa. ¿Qué pasa si no hago mi tarea? Miedo a que si papá me va a pegar, me va a golpear, me va a maltratar, miedo a cambios que puedan haber dentro de la familia. Es un miedo que más se está viviendo ahora en los niños, niñas, como en adolescentes. Sin duda. Bienvenida, licenciada. Ya comenzamos a desarrollar ese tema con usted, pero antes quiero ir un momento con Flavio, con su experiencia propia, para que nos cuente acerca de sus hijos, de aquellos temores, miedos que seguramente han experimentado en más de una ocasión, y cómo Flavio, como padre de familia, les ayudas a superar esos temores. Experiencias de miedo. En un principio mi hijo le tenía miedo a las arañas. Veía una araña, el tamaño que fuera, podía ser del tamaño de un punto, era una araña, y él incluso antes de dormir o cuando íbamos a cualquier viaje al campo, entraba con su linterna y apuntaba a las 4 esquinas a ver si no había arañas, y recién se quedaba ahí. Si no, se quedaba en el coche y ahí dormía. No podía superar ese miedo a las arañas, ¿no? Y bueno, yo creo que él ha llegado a superar esto cuando se me subió una araña a mí. Y él la vio caminando en mi cuello y sentí que me dio un golpe fuerte en la nuca. ¿Qué ha pasado, hijo? No, tenías una araña ahí, pero yo la maté. Y no habían sido tan duras como pensé. Entonces, no me ha picado. Entonces, a través de su experiencia, él ha ido entendiendo de que, bueno, las arañas, hay unas que son peligrosas, hay otras que no, pero el hecho de verlas y sentir miedo simplemente debe quedar en la precaución, ¿no? El proceso de ayudar a mi hijo ha sido difícil porque a veces tenía miedo irme a un extremo o al otro, porque a veces cuando le digo, hijo, deja, yo lo voy a matar a la araña, hijo, deja, ya hay una araña, vente por este costado, es aumentarles, incrementar los miedos que tiene.
o llevarle al otro extremo y decir, enfrenta, ¿no? De una vez, enfrenta tus miedos. Él puede enfrentar en ese momento, pero no se le quita el miedo a las arañas, ¿no? Bien. Es un proceso natural que él tiene que seguir paso a paso, ¿no? Claro. De acuerdo a sus posibilidades. Y es diferente, ¿no? La sensación de miedo de un niño que en otro. En el caso mío, por ejemplo, con los bichitos, yo tengo 3 niños. Mi niña, la mayor, que tiene 14 años, jamás sintió miedo, pero de absolutamente nada. Desde pequeña ya quería dormir sola, dormir temprano. El otro, el del medio, Víctor Aley. Bueno, él, claro, viendo sus películas, cosas de terror, que le gusta ver, papá, tengo miedo. Bueno, se le pasó cuando dejó de ver esas cosas. Y la pequeñita que le encanta los bichos, puede tener una araña en su mano, gusanitos, que esto, que el otro, y vive feliz. O miedos no tiene, salvo cuando ven alguna película, una cosa rara. Pero a ver, yo quiero pedirle acá a Alejandra, con toda la experiencia que tiene, que nos ayude a entender las diferentes etapas de los niños y los diferentes tipos de miedos que sienten en esas etapas, porque no son lo mismo los miedos que siente un niño de 2 a 5 años que un niño de 10 a 12, ¿no es cierto? Son diferentes, algo ya nos explicaba acá Flavio. Explícanos esas etapas de los miedos, por favor, y cuándo un padre, una madre deben realmente preocuparse y buscar ayuda de expertos. Muy bien. Bueno, vamos a ir por partes. De los 0 a los 6 meses, nuestros pequeñitos, nuestros bebés van a tener miedos a los ruidos o los movimientos bruscos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación de no cerrar las puertas bruscamente, torpemente, evitar gritar, gritos, que a esa edad, cuando son tan pequeñitos, sí les va a causar bastante miedo. De los 6 meses a los 12 meses, ya empiezan a tener, ya reconocen a mamá, papá, los gestos, el olor, pero ya empiezan a tener miedo cuando ven rostros diferentes, caras desconocidas. Para ellos ya se empiezan a asustar, ¿no? Porque ya vienen a visitarlos a la casa, o los llevan a otras casas, entonces esos miedos también. Por eso tenemos que tomar con calma. Y eso también tiene que ver mucho con los niños y niñas cuando los presionamos para que den beso, ¿no? Porque mira al bebé, mira, él es el tío, la tía, pero los enfrentamos con mucha fuerza, y lo mismo pasa cuando los presionamos con el beso, ¿no? Besa a este amiguito, saluda a mi tío, saluda a la tía. Entonces ahí les causamos un miedo muy grande porque es una presión bastante fuerte. Ahora, a partir del año a los 2, 3 años, que justamente coincide también cuando los niños y niñas van al jardín o al centro infantil, entonces ya es un cambio, existe ya la separación de papá y mamá, o porque van a estar al cuidado de terceras personas como las nanas, los tíos, las tías, o van a entrar a este jardín infantil. Entonces surge ese miedo, ¿qué pasará si el miedo a que papá, mamá me vaya a dejar y separarme de papá y mamá? Y a partir de los 3, 4, 5, 6 años hasta los 6, que es esta etapa normal, la etapa simbólica que habla Piaget, la etapa donde ellos juegan con la fantasía, con la imaginación, entonces surgen los miedos que son normales y comunes, a los ruidos fuertes, a las tormentas, a los animalitos. Todos estos miedos son normales y naturales. Pero ojo, acá tenemos que tener mucho cuidado. Si bien ellos juegan con la fantasía y la imaginación, si nosotros, por ejemplo, nos hacemos la burla tan comúnmente con esta frase de que si te portas mal te voy a dejar con la vendedora de la esquina, ellos en esa imaginación sí la van a tomar, se imaginan verdaderamente que mamá me va a dejar con la vendedora y qué me va a pasar, dónde voy a ir, y qué. Entonces ahí surgen los miedos que nosotros como padres estamos cometiendo el error de provocar en nuestros hijos e hijas. Y finalmente, de los 6, 7 años para adelante, los miedos ya van relacionados con la realidad. Ellos ya se dan cuenta de la realidad, y hay la diferencia. Entonces tienen miedo a los accidentes, tienen miedo al fracaso escolar o fallar en las notas escolares, y tienen miedo al abandono, ser abandonados por papá y mamá, al divorcio, a la separación o a la muerte de papá y mamá. ¿Con qué frecuencia se da, Alejandra, que los padres pueden implementar en los niños sus mismos miedos? O sea, contagiarles de ese miedo, ellos generar algún miedo que tal vez lo han tenido cuando eran pequeños. Correctamente. Los miedos son aprendidos justamente por malas experiencias, y nosotros sí transmitimos el bendito estrés que tanto se habla, transmitimos la depresión y transmitimos estos miedos. Un error grande que cometemos como papás y como madre de familia, hablo también, es que no admitimos, no aceptamos que nosotros como adultos vamos a tener miedo.
que nos queremos creer tan grandes, tan fuertes y aparentamos que no sentimos el miedo, cuando en realidad tal vez lo mejor, lo más recomendable es aceptar que, por ejemplo, si yo tengo miedo a, no sé, a los gatos, por ejemplo, aceptar, no mentir, no evitar excusas, porque ellos sí se dan cuenta, entonces el miedo se hace más grande, pero si yo lo acepto, lo admito, voy a ayudar a que mi hijo también pueda afrontar ese miedo, porque se puede superar. Ahora, otro error que cometemos los padres con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Cuando vemos a nuestros hijos asustados y de repente reaccionamos igual, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿No, qué te pasa? No. Y le transmitimos todavía más sensación de miedo. O sea, si mi padre está tan inseguro y lo veo tan malo, bueno, tendré razón para tener miedo. Uno de los miedos más comunes, más frecuentes, es el miedo a la oscuridad, ¿no es cierto? Un niño entra a su cuarto, a hora de dormir, uno apaga la luz y de repente, no, tengo miedo, no puede dormir. ¿Cómo podemos ayudar a superar el miedo a la oscuridad? Leía por ahí que, por ejemplo, jugar un poquito con la oscuridad puede ser muy útil, como una terapia que le ayuda al niño a entender que eso es algo absolutamente normal y en algún grado hasta divertido. Oye, no. Has dado en el clavo. El hecho de convertir una situación difícil en parte de su vivir, como hagamos una noche donde nos quedemos, qué sé yo, en el patio, armamos nuestra carpa y ahí nos quedamos y vamos a ver en la noche, empezar a descubrir qué es la oscuridad, empezar a familiarizarse. Entonces le ayuda muchísimo al niño a vencer sus propios miedos. El tratar de evitar el tema de que no tienes que tener miedo, tienes que ser macho, no ayuda mucho. No ayuda mucho en el proceso. Pero sí, si yo le digo esta noche nos quedaremos, ¿qué te parece? Haremos una noche donde vamos a ver las estrellas, vamos a estar en la carpa. Jugar a las sombras de imágenes chinas, ¿no? Con las imágenes, las sombras. Entonces comienza a familiarizarse. Tú no tocas el tema, sin embargo estás actuando sobre el tema. Ese es un elemento de apoyo fuerte entre los papás y los hijos. La mayor parte de las veces nosotros queremos unas recetas bien complicadas y lo que hace el papá con el hijo es vivir, simplemente es vivir el momento, estar con ellos, reír, hablar, compartir. Entonces, de pronto el niño cuando está solo, replica, pero si nota miedo en el papá, porque algunas veces yo tenía un miedo fuerte a la oscuridad. Cuando estábamos en casa de mis tías, éramos un grupo grande de primos, éramos 23 primos. 23 primos. 23, madre. Así las tías, todo, primas, primos, grandes, chiquitos, todo. Y a veces los chicos somos crueles, ¿no? Yo estaba subiendo al pasillo, nosotros vivíamos en un primer piso, estaba subiendo a las gradas, y había un recodo en la esquina de las gradas para abrir la puerta y ahí se ocultaba un primo y era de noche. Después de que el abuelo nos había contado muchos cuentos, me subía y un poco temeroso por lo que había escuchado del abuelo y de pronto salía el susto. Me he olvidado con el tiempo, pero habitación oscura donde entraba, esa sensación de que algo podía aparecer era presente. Esas bromas pueden ayudar a reforzar el miedo en muchas ocasiones. Claro que sí. Entonces, cuando mis hijos han visto que yo tenía un cierto temor, porque donde entramos un ratito, miraba bien, ahora sí pasen. Mis hijos también han copiado, han replicado. Claro. Y para poder ayudarlos, entonces he tenido yo que dar el primer paso, vencer, para que ellos detrás de mí también vean que se puede vencer. Así es. Alejandra, precisamente sobre esto de la oscuridad, que es el miedo más común, incluso en los adultos, en muchos casos ese miedo se queda hasta... ¿no? Bien lo dejabas claro. ¿Cómo ayudamos a los niños desde tu perspectiva, tu especialidad?
Es importante, sí recomiendo un tratamiento, y más aún cuando, o sea, ya se puede volver una fobia, ¿no? Porque ya lo va a empezar a sentirse incómodo con cualquier objeto, con cualquier idea, con cualquier situación. Entonces recomiendo hacer una terapia. Pero para poder ayudar, no nos olvidemos que el miedo nos va a inmovilizar y nos hace retroceder, incluso muchas veces como adultos. Tenemos que aprender a enfrentar este miedo y enseñarles lo mismo. ¿Cómo podemos trabajar? Con diferentes miedos, justamente. En caso usted puede trabajar y hablar de otros miedos. Primero, no nos enfoquemos en el miedo, como se puede decir, el miedo madre, por decirlo así, que es, por ejemplo, la oscuridad. Vamos a trabajar con otros tipos de miedo, ¿no? Con el miedo a las tormentas, hagamos otro tipo de dinámicas. ¿Qué pasaría si yo tengo miedo, no sé, a los osos? Hijo, yo me asusto, reaccionaría de esta forma. Entonces, hablar de esos miedos como una primera instancia. Y ya pasando el tiempo, podemos recién abordar el tema de la oscuridad, del miedo a la oscuridad. Bien. Hay también algunas terapias alternativas que se realizan cuando estos miedos ya se convierten en una verdadera dificultad. Y son terapias alternativas de las cuales hablaremos en el segundo bloque, Alejandra, porque estaremos conociendo más acerca de esto y también de las curaciones espirituales que se llevan a cabo para superar estos temores. Vamos a una pausa, ya volvemos. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Expo Emprendedores Bolivia, foros y negocios para el éxito. Un evento dirigido para emprendedores como tú este 6 y 7 de julio en el Círculo de Oficiales del Ejército de la Ciudad de La Paz y el 8 y 9 de julio en la Fexpo Cruz de la Ciudad de Santa Cruz. Vive el evento del año, vive Expo Emprendedores Bolivia 2017. Para mayores informes al celular 692-25208. Y estamos listos para continuar con la entrevista acerca de los miedos de nuestros niños. Así que, señor director, por favor, póngame el cuadro en el que nuestros seguidores van a participar. Miedo en los niños. Ellos pueden superar sus temores. Si tiene alguna duda sobre el tema, realice su consulta a nuestros profesionales. Estaremos compartiéndolo a lo largo del programa. Hashtag Superando los Miedos. Hora 23 visitó una curandera y una vendedora de productos naturales, quienes nos comentaron cómo se realizan las curaciones espirituales respecto a aquellos miedos que se presentan en los niños. Sí, entonces llamamos así, ánimos así. Venga, ánimos así, la agüita con su nombre. Así es como doña Cristina llama a las ánimas de los niños que pasaron por una mala experiencia, lo que produjo algún tipo de temor, miedo o susto en menores. Sin embargo, existen otros tipos de procedimientos o prácticas que también ayudan a la superación de malos recuerdos. Nosotros curamos cuando se asustan las guaguitas, llamamos ánimo. Y nosotros llamamos con en incienso, con la misita, con ofrendas en blanca. Y con eso sí, cuando se asusta la guagua se enferma, no se recupera. Sí, vamos a traer tierra hay que ir a traer donde se ha caído, donde se ha asustado, ahí hay que ir a traer tierra. Y con eso nos llamamos y así hacemos tomar con esa agüita y llamamos ahí. Ese es la catja, eso con hierba, con eso lavamos, de ahí se recupera la agüita. Esas campanitas, ¿no ven? Los campanitas llamamos, ánimos así, todos con su ropita. Hasta que suba su cabecita y la ánimo ya. O sea, su cabeza. Sí. Claramente viene tenemos que también nosotros mirar algún o paloma o pajarito tiene que venir su ánimo. Eso es que está subiendo ya su animito ya. Por otro lado, nos aseguró que existe un tiempo prudente para realizar el llamado del denominado ajayo niños. El lavado, el día siguiente hacemos. El día siguiente, tiene que esperar el día siguiente más. De eso ya llamamos animito, entonces podemos hacer volver también. Sin embargo, con el objetivo de encontrar otro tipo de métodos o formas, es que nos fuimos hasta el puesto de doña Amelia, quien vende una infinidad de productos naturales. Esto llevan, es guairurito y se prepara esto, para que no se asusten los bebés.
Nos cuenta también que son muchos los padres de familia que llegan hasta este lugar para realizar consultas acerca de este tema. El papá viene, dice que su niño está mal, que se ha caído, estaba, no sé si ha resbalado, dicen su papá viene a comprarse algún medicamento para el bebé, para susto, es para susto. Yo se lo preparo así. A ver, muéstranos, a ver. Mira, así yo se lo amarro. El papá viene, yo le muestro, estito es, le digo, entonces lo amarro, estito, para el bebé. Sí, eso se lleva. ¿Y eso dónde tiene que amarrar? En su cuellito tiene que, una pitita tiene que ponerse, entonces tiene que colocarle al bebé. ¿O al niño? Al niño o a la niña. Es una hierba que traen de yungas. Es una hierba que producen allá. Y es cierto, no somos un país de tantas tradiciones, tantas costumbres. Tenemos a nuestro niño asustado por algo, ¿no? Vente, 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 ¿no? Vente, vente, vente. Bueno, le ha pasado seguramente a usted. Si no lo ha hecho, sabe que algún vecino, algún familiar sí, y hay diferentes formas. Pero claro, no hay que dejar el miedo de nuestros niños simplemente a visitar a un Callahuay, a una Yatiri, qué sé yo, y que hagan sus llamados y listo, cumplimos como padres. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer como padres. Algo que quiero quede bastante claro, Alejandra. Cuando estos miedos ya son desproporcionados, ya son incontrolables, cuando el niño está realmente incómodo, mal con esa situación, ¿qué consecuencias puede traer ese miedo? Claro que sí. Tenemos el miedo inconsciente y el consciente. El inconsciente es aquel miedo que vamos a poder hablarlo con facilidad. El consciente es aquel que se va a manifestar justamente con síntomas físicos, a través de tics nerviosos, a través de la sudoración de la piel, vamos a empezar a temblar, vamos a tener miedo de ir al baño solos o ir a la escuela solos, no vamos a poder dormir y nos puede afectar también con la alimentación. Ojo, cuando el niño o niña está muy asustado, realmente va a perder el apetito y esto sí le va a afectar físicamente porque se va a sentir más débil y puede ser esto justamente la causa de que pueda derivar en otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no tomarlo a broma. Ojo, papá, mamá, los tíos, familiares que a veces provocan estos miedos en ellos y en ellas. Mucho cuidado porque esto puede convertirse justamente en una fobia que lo va a afectar emocionalmente, socialmente, lo va a paralizar y creo que si los amamos, los queremos a nuestros hijos, tenemos que evitar ese tipo de situaciones que traen consecuencias muy dañinas. ¿En qué momento, Alejandra, se decide buscar la ayuda ya de un profesional que nos ayude a superar todos esos miedos? Justamente cuando veamos que se empiezan a manifestar este tipo de situaciones, porque no nos olvidemos, justamente los miedos tienen que ver mucho con la inseguridad y con los sentimientos de culpa también. Si hablamos justamente de la parte afectiva, ¿qué es la afectividad? Es un estado de ánimo que puede ser agradable o desagradable. Agradable es, por ejemplo, la alegría, el cariño, el amor, un sentimiento afectivo desagradable serían justamente este tipo de miedos. Entonces es ahí donde tenemos que ya buscar el apoyo. ¿Por qué? ¿Cómo van a estar? Se van a empezar igual a querer comer las uñas y es ahí que tenemos que ver que esto no es normal y tenemos que sí buscar ayuda. Ahora, entre algunos de los desencadenantes de los miedos en los niños está también el clima familiar, el entorno familiar. Si papá y mamá tienen una buena relación, hay una energía positiva dentro del hogar, será más difícil desencadenar estos miedos. Pero si de repente papá y mamá están peleando todos los días, están a gritos, no se entienden, van de gritos con los niños, van amenazándolos, como decíamos al inicio del programa, con una que otra cosa, castigos que saben que no van a cumplir, pero infunden miedo, miedo, miedo. Cuando la pareja anda mal, cuando la relación anda mal, es muy probable que los niños también puedan tener reacciones de miedo. Sí, un caso muy, muy difícil ha sido cuando en un taller la mamá ha mencionado al papá: no has hecho la tarea, ¿no? Esta vez le voy a avisar a tu papá. Y delante de nosotros el chico empezado a transpirar, sudaba y se echó pis, se ha orinado y ha empezado a llorar, pero temblaba el chico. Entonces
digamos, ya es un caso que ha salido de lo normal. Y es un caso que está fuera de lo normal. ¿No? Además que alerta sobre que ese niño en algún momento está sufriendo algún grado de violencia. No solamente tenía miedo, el niño tenía pánico. Ajá. Entonces, muchas veces los papás utilizamos esto para mantenerlos a los hijos, como decimos, normalmente los papás a raya los vamos a mantener los chicos, pero es un arma muy destructiva en ciertos momentos. Claro. Hay que saberlo manejar, porque utilizar esto puede causar serios trastornos en la conducta de esa persona, de ese niño, de esa niña, en situaciones posteriores. Ya para cuando es una persona adulta, entonces las secuelas son bastante fuertes, ¿no? Justamente hace un momento usted nombraba, Alejandra, que implementar miedo en el estilo de educación con los niños es realmente algo que puede ser muy perjudicial para ellos. Claro que sí, porque justamente si estamos viendo ahora el tema, si lo relacionamos esta situación de los miedos, sentimientos y emociones con el tema de la tecnología, podemos ver cuánto han avanzado nuestros niños y niñas y cómo dominan este tipo de situaciones. Incluso si hablamos de miedos, de cualquier emoción o sentimiento, ellos ya van a averiguar y van a analizar. Incluso por eso hay los niños y niñas adultizados, que podemos hablar otro programa de esta situación. Ellos te hablan como si estuviéramos hablando nosotros y participan y dan conceptos claros y con bastante seguridad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ellos van a poder superar sus miedos, ellos mismos a la edad que tienen de ser niños y niñas van a aceptar su miedo, lo van a poder afrontar, pero ahora está más fuerte el miedo a qué pasa en mi núcleo familiar, miedo a que ahora, ¿por qué digo esto? Estoy trabajando con bastantes casos en las terapias con niños y niñas que piensan que los amigos son familia, o sea, consideran que más importantes son los amigos que la propia familia, que es estructurada por papá y mamá. Dicen, yo tengo miedo a perder a mis amigos, porque ellos son mi familia, a ellos sí les puedo contar cómo me siento, cómo pienso, qué voy a hacer, ellos me dan consejos, ellos me escuchan, entonces tengo miedo a perder los amigos. Otra situación muy fuerte, y esto va más que todo como una llamada de atención a los papás y a las mamás en casa. Se divorcian, se separan, y está el tema de con quién se queda, ¿no? Y es el miedo a que con quién voy a estar, con papá o mamá este fin de semana, y cuál es el miedo más grande que pasa en esta situación, y que escucho bastantes quejas, que va con papá, ¿y qué pasa? Llega y el niño tiene miedo, o la niña, de decir que papá le ha dado un dulce en vez de decir si le ha dado una fruta, por ejemplo. O sea, quiero dejarme entender. Llega a casa con la mamá y le dice, ¿qué te dio tu papá de cenar? Y ellos dicen, tengo miedo, si le digo que me ha dado una golosina, mi mamá no me va a dejar ver a mi papá. Entonces ahí está el miedo a decir la verdad o miento. O claro, es que sales ahora el fin de semana con tu mamá y vuelves así, no me haces caso, te veo más delgado, por ejemplo. Entonces tienen miedo a cómo va a reaccionar papá y mamá. Y otro miedo que ahora se ve bastante en los juzgados también es que se divorcian, se separan, están tan enojados entre los adultos, que supuestamente son adultos maduros, y dicen, no quiero ver que veas más a papá y no quiero que veas más a mamá. Entonces es ese miedo, ese vacío emocional de decir, no tengo papá, no tengo mamá, porque ya no voy a verlo más. Entonces ese es un miedo al abandono, al rechazo de papá y mamá. Entonces también tenemos que tener cuidado con esta situación que estamos provocando nosotros como adultos. Muchos papás, muchas madres nos están viendo en este momento en sus casas, así que por favor, cuando adviertan que su niño tiene algún miedo, está en una situación incómoda, algo, ustedes tienen que evaluarse también, no es solamente culpa del niño, los padres están escuchando a la experta, tiene mucho que ver en los miedos que tienen los pequeños. Nos preguntan, Alejandra, Flavio, a través de las redes sociales, porque la gente está participando bastante. Una amiga televidente dice, a ver, a la licenciada Alejandra Rodríguez, mi niño tiene miedo a morir. Como decía, este miedo es a morir, lo está hablando con facilidad, pero en realidad el miedo madre es otro el miedo que él está sintiendo, y hay que detectar justamente ese miedo madre, pero el que nos dice es ese. Entonces, en realidad no es simplemente el miedo, el miedo a la muerte. Ahora, si es tan pequeñito, puede deberse también a varias causas, pero una de ellas puede ser porque algún familiar está hablando de este tema, o sea, o el papá o mamá, cuando hay peleas y discusiones, cometemos este gran error de decir, o los que cometen este error, es que me voy a morir, estoy enferma, nos victimizamos tanto.
y que me siento mal, que tu padre no me hace caso, o buscamos este tema de nos queremos ir justamente a protegernos en una enfermedad, en un malestar, en un síntoma, y eso provoca ese miedo que puede ser el verdadero y real, ¿cómo no? Pero si se debe a que papá y mamá o en la familia están hablando justamente de la muerte. Entonces él tiene miedo a que mamá se enferma o papá la va a dejar y ellos se van a morir. Entonces tengo miedo a esa situación, y eso es la falta de protección que existe, porque si hay protección en el hogar, ese niño se va a sentir seguro y feliz y tranquilo y no va a tener la necesidad de hablar de este tipo de miedos. Tenemos otro caso que nos llega también a través de nuestras redes sociales, Alejandra, de una niña que tiene miedo de quedarse sola en casa, pero es un temor tan grande, incluso la niña se descontrola y asegura que escucha voces. Muchas veces llegan a manipular, o sea, por eso les digo, pueden ser varias causas. Una de ellas puede ser por manipular a papá y a mamá y por querer llamar la atención de una forma negativa. Por otro lado, puede ser que justamente han recibido, y esto va para muchos miedos que tienen los niños y niñas, se basa tanto en la amenaza, lastimosamente, y recuerden que la amenaza es un delito. Podemos advertir a nuestros hijos, o sea, te advierto que continúas con esa actitud, entonces mamá y papá no te pueden escuchar, no te puedo entender, por ejemplo, pero los amenazamos, como decía al principio, te vas a quedar con esta señora, o te voy a dejar, o te vas a ir con tu padre definitivamente. Entonces son amenazas tan fuertes que van a provocar este miedo a sentirse solos, y esto es una manifestación también de sentirse desprotegidos. La mayoría de nuestros niños y niñas se sienten desprotegidos y por eso tienen miedo a la soledad. Ahora, hay otro miedo que es bastante frecuente y puede tener un montón de explicaciones, sin duda. Miedo a ir a la escuela, ¿no? Que de hecho en algún momento puede estar representando una alerta, ¿no? Para ojo, pero ¿qué está pasando ahí? Pero hay muchos niños que por la falta de comunicación adecuada con los padres, ¿no es cierto? Porque no quieren que un problema crezca, pues no hablan de él, ¿no? Y se lo guardan, pero expresan ese miedo, expresan ese temor. Correcto. Cuando hay situaciones difíciles en la escuela, por lo general el rechazo a llegar allá es porque hay situaciones, ¿no?, a la que él se ve sometido lejos de sus padres, que le originan serios problemas, ¿no? Bullying, aislamiento, o definitivamente hay niños que tienen serios problemas para desprenderse de sus papás para ir a la escuela. Lloran y tienen pavor, tienen pánico de quedarse solos, lejos de papá, lejos de mamá, porque ellos son su mundo. Y el adaptarse a una situación y obligarlos a quedarse solos, entonces les causa un rechazo inmediato a la escuela. Hace un momento, antes de ir a la pausa, Alejandra, hablábamos que muchos de estos miedos requieren de ayuda profesional y existen distintas alternativas para tratarlos. A ver, ¿cuáles son esas alternativas y en qué consisten? Claro que sí. La ludoterapia, que es a través del juego, es una terapia bastante hermosa, y lo importante es que profesional que trabaje con este tipo de terapias alternativas, es importante que tenga vocación, primero, y segundo, que pueda tener empatía con este niño y niña, que sea congruente tanto con las emociones que muestra físicamente con las que dice, y eso también para los papás, seamos congruentes. Si queremos ayudarlos con estos miedos, sentimientos de inseguridad, de culpabilidad, seamos congruentes. Si usted está enojado, entonces manifieste en el rostro ese enojo, esa molestia, no finja, no invente emociones que no está sintiendo en ese momento, es una forma de ayudarlo bastante. También los ejercicios de relajación, mentira que digan, no, que mi hijo si es hiperactivo, inquieto, nunca se va a arreglar. Ellos sí se pueden, con la música adecuada, con las palabras adecuadas y ejercicios adecuados, sí se puede lograr que su hijo se relaje. Ejercicios de concentración, la musicoterapia les ayuda bastante, pero es fundamental que lo hagamos desde el corazón, porque todos podemos poner una música relajante, podemos hacer ejercicios de respiración, pero tenemos que hacerlos de la manera adecuada para llegar a justamente esa alma, a ese estado de ánimo de ese niño y niña, porque el objetivo tiene que ser sanar la parte emocional de estos pequeños que ahora sí están sufriendo. Así es. Bueno, y algo que es muy importante, si bien esta herramienta, el celular o el internet que todos tenemos en las manos permanentemente, están en el bolsillo y estamos hurgueteando entre el Facebook, el WhatsApp, ¿no es cierto?, y demás aplicaciones que hay,
además de ser evidentemente muchas veces el origen del problema, porque ven cada cosa los niños acá, pueden ser también la solución para nosotros los padres si encontramos acá tutoriales y herramientas que nos pueden permitir actuar. Esto me ayudó a resolver el problema de mi niña, que tiene 4 años y había visto esas películas de terror, de zombies y demás cosas, porque el hermanito menor estaba viendo eso, o el hermanito mayor estaba viendo eso. ¿Cuál fue el juego con la niña? ¿No es cierto? Pero veamos cómo hacen en la computadora esos monstruos que tú has visto y que te generan temor, ¿no? Vimos un tutorial, mira mi amor, así se hacen esos monstruos en la computadora. Mira, ¿por qué no hacemos uno? No, fabriquemos nuestro monstruo. Y fabricamos un monstruo y le encantó. Y bajamos un juego de cómo se hacían los monstruitos en la computadora y jamás ve un monstruo y se ríe. Es que evidentemente, ¿no es cierto? La ludopatía es formidable. Si uno utiliza el juego para resolver estos problemas, realmente funciona. Otra pregunta, Alejandra, de nuestros televidentes. Un padre de familia teme o pregunta: ¿puede el miedo que crece y se va descontrolando generar un malestar tan grande en mi niño que puede incluso llegar a hacerlo sonámbulo? Yo siento que los miedos de mi hijo lo están convirtiendo en sonámbulo. Ese es lo que usted, la intuición nos dice mucho, como papá y como mamá nos va a decir mucho, pero este tema de ser sonámbulo puede deberse a otro tipo de causas, no tanto por el miedo, pero sí habría que hacerle una evaluación, porque ahora también niños y niñas están sufriendo el tema del insomnio, se están levantando a las 3, 4 de la mañana, los papás están muy preocupados porque no duermen, y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos del tema de la tecnología. Si bien nos va a ayudar a poder solucionar bastantes preguntas, incógnitas, dudas que tengamos, los juegos, los videojuegos están basados en demasiada violencia, demasiada agresión y susto, o sea, manifiestan, transmiten ese miedo. Si usted como adulto o adulta se toma el tiempo de ver estos juegos, que muchas veces nos dedicamos a comprar el juego, a darles y nada más, pero nunca vemos y observamos y analizamos este tipo de juego que sí les está creando miedo. Ahora, en caso ustedes me dirán, tal vez los primos, no, pero si a mí no me causa miedo, no me pasa nada. No nos olvidemos que los miedos son muy diferentes. Acá estamos 4 personas que podemos tener miedos diferentes o miedos comunes. Entonces vamos a reaccionar de diferente manera. A uno le va a causar fobia o le va a causar realmente manifestarlo físicamente, y a otros tranquilamente no, pero tengamos igual mucho cuidado en eso. A ver, vamos a analizar entre todos otro caso que nos llega a través de las redes sociales. Un niño de 6 años que tiene mucho miedo a los perros, y a los padres de familia les han aconsejado que críen un cachorro en casa y así encontrar una solución. Flavio, ¿qué le parece este consejo que les han dado a esos padres de familia? Y posteriormente, Alejandra, con toda la experiencia, usted nos ayuda a determinar si podría ser la solución. Comenzamos con usted, Flavio. Acerca del... es un niño que tiene miedo a los perros, y a los padres de familia les han aconsejado que críen un cachorro en casa para solucionar ese miedo. En primer término habría que ver cuál es el término de miedo que le tiene el niño al perrito, ¿no? Puede ser porque lo haya mordido, o simplemente porque la mamá le ha infundido el miedo. No te acerques, te va a morder, y el niño ha creado el miedo al perrito. En caso de que fuera que la mamá le ha creado el miedo al perrito, entonces un acercamiento a un animalito pequeñito no le puede ayudar a él a crear su propio concepto acerca de los animales. Pero si ha sufrido un trauma debido a una mordida que le ha causado daño severo, entonces es diferente, no es aconsejable, ¿no? Sin embargo, si la mordida ha sido liviana, sí, es admisible hasta cierto punto. Así es. El tener un animal pequeñito con el que él pueda compartir. Sí, nos puede ayudar mucho por la ternura incluso que manifiesta un cachorrito, pero ahora si queremos adentrarnos más a realmente a la preocupación de papá y mamá tal vez es, pero ¿cómo puedo ayudarlo si no puedo ir a una terapia o económicamente no puedo, no tengo el tiempo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay este miedo a los payasos, miedo a los perritos o miedo también a las palomas o a las aves. Muchos niños y niñas hacen esta reacción, ¿no? Tienen ese miedo. ¿Qué nos está diciendo? Mucho tiene que ver con la actitud también que manifestamos los adultos. Si alguna vez usted, papá y mamá, comete esta situación del maltrato, de acudir al castigo físico y le quiere levantar la mano constantemente, entonces es una forma también de que ellos manifiestan ese miedo a las palomas, a las aves, porque
sienten que alguien los va a golpear o los va a lastimar. Lo mismo que puede pasar con el tema de los payasos, el miedo a los payasos. Muchas veces, cuando, como es un payaso, a veces tiene la peluca, el maquillaje, entonces muchas veces los gestos hacen que ellos relacionen con personas que les causan agresión, por ejemplo, o el enojo, cuando cambiamos el rostro, cuando estamos enojados o cuando gritamos, entonces ellos relacionan esta situación, pero tiene que ser realmente repetidas veces que papá o mamá o algún miembro de la familia ha gritado, se ha enojado, entonces ha cambiado la mirada, el tono de voz, los movimientos corporales, entonces hacen que, por ejemplo, ladre un perro y este niño o niña va a relacionar con que era cuando papá y mamá me gritaban, tenían este tipo de actitud. Entonces también tiene que ver con esto los miedos. Cuánta responsabilidad tienen papá y mamá en casa con los miedos de los niños, ¿eh? Y algunos se enojan, pero ¿cómo vas a tener miedo a aquello? Por Dios, como decías bien, Flavio, hay que ser machito, ¿cómo es posible? No, el origen puede estar en nosotros mismos. La importancia, Flavio, y tú como experto en terapias familiares, en esta escuela de padres, la necesidad de comunicación con los padres, entre padres e hijos, pero por cualquier motivo, cualquier tema que comience a inquietarnos como padres, producto de que nuestro hijo está sufriendo por alguna cosa. A veces los dejamos sufrir en silencio, ¿no? Los vemos distantes y listo, no nos rompen la rutina, por lo tanto que sigan nomás ahí, o sea, poco más y que sufran solos. Cuán importante es hablar de todo esto con los hijos. Tú tienes miedo a la oscuridad, hijito, yo tengo miedo a los elefantes. Mira, pucha, a ver, ¿cómo me ayudarías a dejar de tener miedo a los elefantes? Ah, papá, no, ¿cómo vas a tener miedo a los elefantes? Es que hay formas, hay que hablar con los chicos. Si no hablamos, los problemas no se resuelven, crecen. Un problema que tenemos los papás, me incluyo, levanto las dos manos, es que la mayor parte de las veces cuando queremos hablar con los hijos, nosotros queremos dar una charla magistral, donde el niño solo escucha. Y bueno, creo que por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Creo que tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. Y la mayor parte de las veces hacemos lo inverso. Y cuando estamos con los niños, si queremos una comunicación fluida, sería bueno primero callar y dejar que el niño exprese. No solamente la expresión verbal, ¿no? Hace rato como nos explicaba que Alejandra, que no solamente es lo que decimos, sino las expresiones faciales que tenemos, el tono de voz que tenemos, incluso la postura que adoptamos cuando vamos a hablar con los chicos, ayuda muchísimo. Entonces, el apagar el celular, la televisión, ¿no? Ayuda muchísimo a que él se siente el centro, le abre el corazón para que él explique, mira, ahora que ya tengo toda tu atención, tengo esto, me siento así, y empezamos a jugar, podemos elegir algo, podemos comer algo, podemos hacer de ese momento un momento especial. Entonces, ¿qué pasa? Creamos islas, yo le llamo islas, en ese desierto. Todo el día ando con mis temores, que tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, no he compartido esto, no he compartido el otro, he perdido esto, he ganado este otro, me han alabado, me han criticado y no tengo con quién compartir. Y cuando tengo toda la atención de mi papá, es una isla para mí. Claro. Es un oasis donde yo llego y puedo expresarme. Y al convertir eso en un hábito, entonces de alguna manera yo estoy apoyando a mi hijo a que él tenga un lugar de desahogo, ¿no? Donde se recargue las pilas, salga con nuevas ideas, pero básicamente es donde yo puedo hablar. Muy bien, muy bien. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Ay, qué rapidito ha pasado esto. Flavio, Alejandra, queremos agradecerles por haber estado esta noche con nosotros y claro, ya habrá otra oportunidad para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Pero vamos, un apunte final, vamos Alejandra. Es que, rapidito. Bueno, ¿qué sucede con los papás que presionan esta situación? Si tiene miedo al animalito, o sea, ¿por qué usted lo presiona? Si tiene miedo a ir a la casa de un amiguito o un familiar, entonces, ¿por qué usted presiona? Más bien, usted tiene que hablar qué le causan miedo, porque puede ser que este amiguito o esta amiguita o familiar le esté causando, no sé, violencia, y eso le va a causar miedo. Entonces, ¿por qué como papás vamos a presionar con esta situación? Y ojo con los sentimientos de culpa. Como padres y madres de familia nos deberíamos sentir culpables
por no ser responsable con nuestros hijos. Sienta culpa usted como papá y mamá por no poder guiar a su hijo y a su hija y por no poder protegerlo como se merece, ¿no? Entonces, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para perdonar y nunca es tarde para demostrar amor a nuestros seres queridos. Gracias a ustedes. Con amor hasta el árbol torcido se endereza, definitivamente. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Estamos en la recta final, espérenos. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Llegamos al tercer bloque de Hora 23 y hoy abordamos un tema muy importante que muchos de nuestros televidentes se sintieron identificados porque lo están pasando con sus niños. Esperamos haberlos ayudado de gran manera. Nos reencontramos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Paola, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Adiós, Mariel. Chao, Mariel. Bueno, anoche, Paola, ustedes amigos recuerdan, les mostramos esta imagen, vamos con ella por favor, ¿lo reconocen? Ahí está don Manuel Chiura Mamani, de 88 años de edad, estaba extraviado y de repente vino la gente de la alcaldía, por favor ayúdennos a encontrar a sus familiares. Los mostramos a don Manuel prácticamente cerrando Hora 23. La buena noticia, que apenas terminamos Hora 23, a la medianoche ya estaba la familia para recogerlo a don Manuel. Muchas gracias a todos los bolivianos que nos ven y que hacen posible estos milagros tan rapidito. Presentamos a la persona extraviada, vieron Hora 23 y ahora está con su familia. Un abrazo a don Manuel, definitivamente. Bueno, nos vamos. Así es, Víctor Hugo, y les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen mañana en un programa en el cual hablaremos de superación, cómo lograr nuestros objetivos, todos aquellos pasos que usted debe seguir para sentirse feliz, cumplir sus sueños y además sentirse una persona exitosa. Eso mañana. Nos vamos. Se encuentra deprimido, frustrado, patidifuso, confuso, tiene problemas. Mañana vea el programa. Va a salir nuevito, chalinga, como dicen en Santa Cruz. Fuerte abrazo, Bolivia. Hasta mañana. Adiós, familias bolivianas. Buen descanso.